Bueno, pues estamos con Alberto. En primer lugar, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas. Nada, a vosotros por estar aquí. Bueno, pues comenzamos con una entrevista, ¿no? A modo de repaso, de balance, de proyecciones, ¿no? Reposado tras las vacaciones, es decir, ya habéis tenido un periodo de vacaciones de Navidad. ¿Qué balance hace de la primera vuelta? Bien, bueno, yo creo que ya, como ya comentamos antes de irnos a las vacaciones, en esas últimas semanas, con la sensación de que podríamos tener algún punto más, que nos diese un punto más, digamos, de tranquilidad o de confianza o de posicionamiento dentro de la clasificación, pero con la sensación de que, bueno, de que el equipo ha crecido, de que el equipo va cogiendo los conceptos, de que muchos jugadores que son debutantes en la categoría pues le van tomando el pulso a la categoría y van mostrando que tienen nivel para hacerlo bien, que tienen potencial para hacer cosas importantes y bueno, bien, contento con la evolución que va llevando y que vamos llegando preparados para lo que nos viene ahora, ¿no? ¿Con qué te quedas o con qué se queda de la primera vuelta y por dónde pasa esa mejora? Bueno, hemos tenido una fase en la que hemos tenido muchos problemas a nivel defensivo, en lo que nos hacían goles con facilidad y ahora luego hemos entrado en otra fase final en la que es todo lo contrario. Hemos conseguido ajustarnos bien a nivel defensivo, hemos concedido muy pocas situaciones de gol y muy pocos goles, pero nos hemos atascado un poco de cara a la portería rival. Bueno, yo creo que esto muestra que el equipo realmente, las capacidades están ahí y que ha habido diferentes circunstancias que hayan hecho que nos atasquemos en una u otra fase del juego y que bueno, que se trata de ajustarnos bien en las dos para que el equipo dé su mejor nivel. Entonces yo me quedo con eso, con la sensación de que el equipo tiene capacidades y me quedo también con que hemos sabido superar adversidades importantes en cuanto a lesiones y demás y que esto ha hecho que los jugadores que han tenido que ir cogiendo sitio en el equipo pues hayan podido hacerlo y hayamos podido ver ese potencial que hay detrás de ellos, ¿no? El equipo ha dado síntomas de hacerlo bien en defensa, me refiero a si vemos en una línea del tiempo, lo ha hecho bien en defensa, lo ha hecho bien en ataque, pero precisamente esas dos facetas son las que están condicionando al equipo en la clasificación ahora mismo. El equipo en ataque ahora o recientemente no marca, eso, lo cual lo penaliza, y el equipo en la primera parte de la primera temporada, de la primera parte de esta primera vuelta, encajaba mucho, lo cual también penalizaba. Esas dos facetas han penalizado en la clasificación. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, a nivel de expectativas de gol, que yo hablo mucho, porque el siguiente aspecto a analizar, una vez que tiene el análisis de puntos y el análisis de goles, pues bueno, que esto es bastante evidente, el siguiente escalón a analizar para ver por qué estamos donde estamos a nivel de goles o a nivel de puntos, sería la expectativa de gol, las expectativas de puntos, el que hemos hecho respecto a los demás para poder tener más puntos o menos. Ahí estamos muy bien situados en cuanto a que el equipo ha generado muchas situaciones de gol, nos ha faltado el punto de acierto, que habrá que analizar el por qué en esta última fase sobre todo hemos tenido esa falta de acierto y nos ha penalizado esa falta de, digamos, de eficacia en la última parte, porque generándonos pocas expectativas nos han hecho muchos goles. Entonces, en eso estamos, en tratar de valorar este tipo de situaciones y ver cómo podemos conseguir que el equipo, pues una vez que ya lo hemos conseguido a nivel defensivo, que ahora también consigamos a nivel de ataque, pues esa eficacia en la definición sobre todo. No sé si perdemos el contexto de contra qué rivales juega el equipo. El Albacete tiene un límite de coste de plantilla deportiva de 7,4 millones. Cuando uno ve una cosa y otra, es decir, cuando uno ve lo que tiene el Albacete y lo que tienen otros equipos, se da cuenta de que tiene uno de los presupuestos más humildes. No sé si de alguna manera se pierde ese contexto tanto por parte del entorno como por parte incluso del club y del jugador mismo. Yo intento que no se pierda en cuanto a que tenemos que tener los pies en el suelo y saber de dónde partimos y saber cuáles son nuestras obligaciones. Yo creo que la obligación del Albacete tiene que ser mantener la categoría por presupuesto y eso no podemos perder en el norte. Que todo lo que sea mantener la categoría es cumplir el objetivo. Ahora, a partir de ahí yo soy un soñador. Si yo me hubiese conformado con
con lo que tenía posibilidad de hacer, probablemente nunca hubiese llegado hasta aquí. Nunca, porque siempre he estado en equipos más bien humildes, al venir de tan bajo, tan desde el barro, como yo digo, sin haber sido futbolista antes, las oportunidades que me han ido dando nunca han sido en los equipos punteros, han sido en equipos modestos y desde estar por encima de las expectativas poder dar un pasito más. Entonces yo creo que aquí tiene que ser algo más de lo mismo, tener claro dónde estamos, de dónde partimos, cuáles son las obligaciones y a partir de ahí pues tratar de sacar lo máximo para estar por encima de las expectativas y que eso nos lleve a todos a poder soñar y a poder hacer algo grande, ¿no? Dijo Toché el año pasado, precisamente en una entrevista con nuestro medio, que el Alba este año no iba a luchar por no descender. Claro, el objetivo es uno, pero las expectativas a lo mejor que se plantean desde el entorno son muy ilusionantes, pero claro, la realidad es que choca de bruces, ¿no? Lo que uno pretende con lo que uno se encuentra domingo tras domingo. No sé si incluso a los aficionados el ir 15º les puede saber a poco, no sé a ti a qué te sabe. A mí me sabe pues que en este momento de la temporada, yo ya lo decía desde el principio, no hay un momento en el que no miro nada a la clasificación. Hay un momento en el que empiezas a mirarlo porque está bien posicionado, te permite evidentemente estar más tranquilo, tener más confianza, poder estar bien posicionado de cara a hacer algo importante, que es lo que decía antes, algo ilusionante y cada vez tiene más valor porque al final la clasificación que sirve, no nos olvidemos que es la de la jornada 42, que todas las demás no sirven absolutamente para nada y ahí hay momentos de la temporada donde equipos que parece que están muy bien, el Racing de Santander, ¿no?, que estaba hace un mes y medio prácticamente ascendido, pues no se asciende en el mes de diciembre, nadie asciende en el mes de diciembre por muy bien clasificado que esté y nadie desciende en el mes de diciembre por muy mal clasificado que esté. Hemos visto el año pasado cambios de dinámica enormes y lo vemos temporada tras temporada, entonces, bueno, yo creo que es importante estar bien clasificado, pero que más importante todavía, si cabe, es hacer las cosas muy bien, ir consolidando ideas, ir consolidando conceptos, ir haciendo crecer jugadores para que vayan desarrollando ese potencial que pueden llevar, que lo vayan expresando ese potencial, para que cuando llega la fase final, donde ya está todo en juego, donde ya cada vez hay menos margen de maniobra, pues poder dar el do de pecho, dar lo máximo y que terminemos, cuando llegue esa jornada 42, lo mejor clasificado posible. Como obligación, ya digo, salvar la categoría, porque no podemos tener otra obligación cuando el presupuesto no es otro, pues sería autoengañarnos o sería engañarnos, pero como ilusión, que yo creo que es de lo que habla Toché también, porque él es muy como yo en ese sentido, somos ambiciosos, somos positivos, tenemos expectativas altas también a nivel personal, de desarrollo personal y de crecimiento personal, y el mismo desarrollo que tenemos para nosotros mismos, la misma expectativa que tenemos para nosotros mismos, las tenemos para el club en el que trabajamos. Entonces, tanto él como yo queremos llegar a la primera división y el camino para llegar a la primera división es que el Albacete Balompié llegue a primera división o al menos esté muy cerca, al menos que esté muy por encima de las expectativas. Hablando de también, ¿no?, el club, de la afición, ¿no? ¿Cómo ve a la del Alba una vez pasado el éxito, ¿no?, de la permanencia, ¿no?, ese cenit, ¿no?, que me imagino que a todos los niveles sentiría Alberto, y si te sientes querido en la ciudad? Yo me siento muy querido, entendiendo que al final, cuando las cosas van muy bien, estás tan por encima. Primero, hay una fase en la que yo entiendo que hay una fase de choque, en el que sale un entrenador que lo ha hecho muy bien y sobre el que hay evidentemente un cariño especial, porque cuando vive grandes momentos con una persona es normal que le coja un cariño, un respeto, un aprecio especial. Entonces entendí perfectamente ese choque. Yo entendí también que la gente rápidamente reaccionó y vio que el equipo tuvo una evolución, tuvo un cambio y que hizo algo que era muy difícil, y hubo un momento en el que hubo un apoyo pues brutal, de sorpresa incluso, porque habíamos estado todos muy por encima de las expectativas, ¿no? Y luego hay una fase, digamos, donde se normaliza todo, donde, hay cosas que te pueden gustar más, cosas que te pueden gustar menos, y así lo expresa, o momentos donde el equipo muestra un juego más vistoso o que la gente se siente mejor representada, y otra fase donde se siente peor.
Entonces ahí ya hay, pues bueno, diversidad de opiniones en las que puede haber a quien le guste más, a quien le guste menos. Yo creo que todo dentro de la normalidad. Y luego al final pues queda pues la gente que va cogiendo más afinidad porque le gusta cómo eres, cómo piensas, lo que transmite el equipo en el campo, y gente que se va asociando más o afianzando más con la idea que se transmite como equipo o que transmito yo como entrenador, y otra gente pues un poco más que lo ve de otra manera, que le gustaría más otro estilo de juego o tiene otras expectativas diferentes y tal. Entonces yo creo que ahí, dentro de lo normal, dentro de una gran masa social como es la del Albacete en este caso, pues siempre hay diversidad de opiniones y es algo totalmente lógico. Lo importante, pues que en la mayoría, la gran mayoría, pues yo creo que que suma, que apoya, que defiende a sus colores, y bueno, y eso es lo más importante. Bueno, si hacemos una comparativa, hablando de tu llegada y de la actualidad, cuando llegas el equipo plantea un fútbol práctico, un fútbol muy, no sé si sencillo sería la palabra, y defensivamente sólido. No sé si en esta primera vuelta sientes que el equipo ha perdido, no esa esencia, pero sí ligeramente esa esencia de lo que fue para todos una sorpresa, ¿no?, a tu llegada. Bueno, la llegada es que ya hemos comentado en varias ocasiones que el equipo estaba muy armado, que el equipo ya tenía muchas cosas consolidadas que eran muy buenas y el equipo tenía una pegada enorme. Estaba recibiendo muchos goles y eso era lo que hacía que tuviese un déficit de puntos enorme, pero que arriba se generaba mucho y que había gran capacidad para generar situaciones de gol. De hecho, teníamos a uno de los jugadores más determinantes de la categoría, como era Manu Fuster. Entonces, bueno, luego estaba Fidel, Quile, Higinio, en fin, jugadores que fueron muy determinantes y que eran muy determinantes, y los demás, ¿no?, como equipo. Entonces, lo único que faltaba era ajustar, que es verdad que se estaba concediendo pocas ocasiones, pero ocasiones con expectativa de gol muy alta, porque eran situaciones de gol muy claras, con campo abierto, con manos a manos con el portero y este tipo de situaciones. Entonces, era algo que yo creo que estaba muy definido lo que estaba faltando. Entonces, nos preocupamos mucho de ajustar eso bien, nos costó un par de semanas, pero en cuanto se ajustó, salió todo lo otro bueno que el equipo ya tenía. Cuando cambiamos de temporada, cambiamos pues más de media plantilla prácticamente, o media plantilla cambian muchas cosas que ahora hay que empezar a construir de nuevo desde abajo, sabiendo además que, como hemos dicho, prácticamente habrá 9, 10, 11 jugadores que han debutado en la categoría. Entonces hay que empezar por darle esa confianza a los jugadores, porque vayan cogiéndole el ritmo a la categoría, por ir trabajando con ellos para ir construyendo un equipo de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos bien, tuvimos esas 2 primeras jornadas, una pretemporada muy difícil, donde nos costó mucho, donde costaba coger las ideas, donde costaba coger la dinámica de juego. Aún así arrancamos bien las 2 primeras jornadas, que conseguimos ganar. Luego estos accidentes iniciales nos penalizaron bastante y esa confianza que habíamos ganado en los 2 primeros partidos, de repente la perdimos en ese partido de Eibar con un gol accidental, o en ese partido de Málaga donde fallamos un penalti, hacemos otro penalti en una jugada aislada en el final del partido cuando el rival está con 10, pues de 2 partidos que nos suben muchísimo la confianza, que no habíamos tenido en pretemporada, a otros 2 partidos que nos las tiran por los suelos prácticamente en situaciones muy rocambolescas o muy poco habituales, digamos, en fútbol. Entonces ha habido que ir construyendo y hemos tenido fases altibajos. Luego, cuando parece que un Meléndez se pone bien, un Higinio se pone bien, se caen por lesiones, o digo esto porque son los que me vienen, o un Jaume que va cogiendo el ritmo y viene como jugador importante se cae, o un Lazo que cuando va cogiendo el ritmo se cae. Entonces ha habido tantísimas situaciones dentro de esta primera vuelta que es difícil consolidar como nos hubiese gustado. A mí me hubiese gustado llegar a un puntito más consolidado. No hemos llegado a un punto más consolidado, pero sí llegamos con un punto más de saber lo que tenemos, el fondo de armario, el fondo de plantilla que tenemos, y que tenemos gran potencial, que esos jugadores jóvenes que venían a priori, bueno, en un segundo plano, a ver qué van dando a lo largo de una temporada, pues se han encontrado con un rol protagonista desde la primera vuelta, y han mostrado que, bueno, que hay nivel y que con ellos también podemos competir. Entonces, bueno, no hemos encontrado la consolidación, pero hemos encontrado pues otras cosas buenas.
Tras la salida, hablando ahora de mercado, tras la salida de Diego González, la plantilla cuenta con 21 futbolistas de primer equipo, más Pepe Sánchez, que debe ser inscrito, y Lalo y Javi Rueda con ficha de filial. ¿Cuál es la idea de Alberto de cara a este mercado de invierno? Yo en principio estoy muy contento por lo que hemos dicho, porque creo que tenemos todos los recursos que necesita un equipo, porque se ha mostrado, había una fase donde nos ha faltado de uno y otra donde nos ha faltado de otro. Tal vez que es lo que nos ha faltado más, donde hemos visto que ha faltado ese jugador específico cuando ha faltado Higinio, tal vez ha sido cuando ha faltado el jugador de delantero centro referencia, que le hemos ido dando minutos a Marcos se va haciendo, pero no deja de ser un jugador del filial que puede irnos dando minutos, pero habrá que ver su evolución para saber hasta qué punto puede llegar a ser ese jugador importante de primera plantilla que necesitamos, sobre todo cuando Higinio no esté. Ahora mismo ha sido cuando Higinio no ha estado, porque hemos tenido adaptaciones buenas. Juanma, cuando ha tenido que hacerlo, pues nos ha dado momentos buenos, Kile se ha adaptado y nos ha dado momentos, Marcos cuando ha tenido que hacerlo, Nabil la última jornada hemos tenido que utilizarlo, pero no dejamos de ver que, de hecho, ese atasco que hemos tenido a nivel goleador las últimas semanas, cuando Higinio dejó de estar, hemos tenido el atasco, y ya no es solo el atasco, sino la densidad de jugadores con la que pisamos área, la velocidad con la que hay algunos jugadores de primera línea de ataque que llegan al área, porque son otros jugadores que están cómodos saliendo del área. Entonces nos ha faltado ese jugadores más específicos con la falta de Higinio. La única capacidad, digamos, que veo que le ha faltado al equipo, sobre todo cuando Higinio no ha estado como capacidad. Las demás yo creo que las hemos tenido todas por momentos, en unos momentos mejor en unas cosas, otros momentos mejor en otras, pero tal vez eso sea la única carencia que yo haya visto de manera continua, sobre todo porque Higinio ahora está lesionado, pero por medio antes también tuvo otra etapa de lesión, luego cuando vuelves pues coge el ritmo, ponte en forma, tal, pues hay muchas fases de la temporada en la que necesita ese recambio. Se ha hablado mucho de un nombre, de Yanis Rahmani. No sé si ese futbolista podría ser diferencial, porque tú lo conoces, en verano incluso se relacionó al futbolista con una posible cesión del Betis, es decir, conoces todos los actores y también conoces sobre todo la proyección de un futbolista que no sé si podría encajar y que se está relacionando con el Alba. Yo creo que el club está trabajando en diferentes posibilidades, ahí porque entendemos que por ahí puede ser el tema. Ahora bien, posibilidades de garantía, hay que ir con el taco, y no creo que seamos un equipo de ir con el taco a traer un jugador pues, que esté en primera división, por ejemplo, en un momento de forma bueno y tal, o que esté en segunda división puntero o tal, traer un jugador que te aporte ciertas garantías en la categoría ahora mismo. Uzuni y Luis Suárez son los dos que ahora mismo han ofrecido garantías de verdad. Es decir, estos han marcado diferencias de verdad. Entonces, no es fácil jugadores que marquen diferencias de verdad. Lo que sí que hay que buscar, sea Yanni o sea cualquier otro, que entiendo que está trabajando el club en distintas posibilidades, con un jugador que tenga esas capacidades, esas características de las capacidades que le falta al equipo. Sabiendo que no va a tener garantía 100%, pero por lo menos que tenga las capacidades, y a ver si aquí encontramos el contexto para que él coja la confianza, para que se encuentre bien, para que si viene en un estado de forma un poco más bajo, pues lo pueda coger, pues como nos ha pasado con tantos jugadores a los que podemos aspirar, que si tienen las capacidades, las han demostrado en otras etapas, probablemente ahora mismo no están en su mejor momento y por eso pueden venir, y si no las tienen porque todavía no las han demostrado, o todavía no las han demostrado porque son jóvenes, pues que rápidamente aquí puedan demostrarlo, porque la segunda vuelta pasa volando y no hay tiempo para esperar. Entonces, venga quien venga, no va a venir para dártelo con mucha garantía desde ya, sino que va a ser alguien que hay que trabajar con él o hay que ponerlo en forma o hay que darle un poco las cositas que le estén faltando por lo que antes no haya dado el nivel que nosotros queremos que dé, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en ello. Hablamos de entradas, ¿habrá más salidas aparte de la de Diego González en enero? A priori, por mí, no las habría, porque yo digo que estamos contentos con el equipo dentro de las posibilidades, sabiendo quién somos, cómo estamos y tal. Yo estoy muy contento con cómo están trabajando los jugadores.
Otra cosa es que luego, bueno, el mercado es caprichoso y a veces, pues, yo qué sé, si llegan cosas incontrolables por nosotros o llega una oferta por un jugador y que no puede decirle que no o lo que sea, bueno, son cosas que se escapan a mi parcela y a lo que yo sé, ¿no? A mi conocimiento, ¿no? Entiendo por tus palabras que la portería con Rivero y Lizoain está cerrada, pese a las dudas que ha generado, por lo menos en el entorno, y no sé si también en el cuerpo técnico, porque bueno, hubo ahí un cambio, se puso a uno, luego a otro, luego definitivamente se apostó por Lizoain. Es cierto, ha habido momentos donde ya no la portería solo, sino donde hemos tenido dudas en la parte de atrás, pero porque no conseguíamos consolidar al equipo y el equipo cometíamos muchos errores y eso nos costaba muchos goles y veíamos que éramos de los equipos más goleados. Entonces, si tú eres el equipo más goleado de la categoría, algo tienes que hacer. Si vas cambiando conceptos, si vas cambiando entre los jugadores que tienes, si vas tocando teclas y no terminas de dar, pues la última tecla a tocar siempre pues si no, con lo que tenemos no nos da, habrá que buscar un cambio de jugador. ¿Qué pasa? Que al final hemos conseguido, tocando las teclas que tenemos dentro, hemos conseguido afianzar al equipo en la parte de atrás y mostrar que hemos sido, pues las últimas 5 jornadas hemos recibido solo un gol y fue de penalti, en una jugada aislada en el minuto 89 y también un poco accidental, ¿no? Pero bueno, que en 5 partidos hemos dejado 4 puertas a cero y eso no es fácil tampoco. Entonces, eso muestra un poco que no es cuestión de carencia, sino que es cuestión de que había que dar con la tecla y coger la confianza que un equipo necesita siempre, ¿no? Entiendo que tiene la confianza, ¿no? Tanto Raúl como Cristian de continuar más allá de enero, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo sí. Ya digo que es un trabajo de dirección deportiva, pero que yo diría que sí, seguro. Vamos. Hablamos ahora de un condicionante durante la dinámica de los partidos y del día a día, como son las lesiones. Es el cuarto equipo que más lesiones ha acumulado en esta primera vuelta. Primero, ¿cómo lo valora? Durante las ruedas de prensa del partido a partido suele valorarlo, pero no sé si ahora en Navidad ha podido hacer alguna reflexión más y también si existe algún remedio, ¿no? Bueno, hubo una fase en la que se cuestionó esto y yo comentaba que estábamos dentro de la media que yo me llegaba, de los datos que me llegan. Ahora he visto unos últimos datos de que la media es 14 y nosotros estamos en 17. Son 3 más. Bueno, estamos un poco por encima de la media, es que al final 2 más, 3 más, me gustaría tener 3 menos de la media, no ya mirar 14, sino que tuviésemos 11 en vez de 17, en vez de estar por encima, estar por debajo. Pero ya digo, es que las lesiones en fútbol, hay tantas variables que influyen que es difícil de determinar si es fruto de algo que no estamos haciendo bien a nivel de trabajo y que tenemos que ajustarlo, que le damos vuelta y que intentamos ajustarlo, o es fruto de la casuística, de mil detalles que influyen. Es que incluso las musculares, que son las que siempre se asocian más a aspectos del entrenamiento, también tienen causas externas que tienen que ver con el descanso, con haber tenido una enfermedad, por ejemplo. Hoy hemos tenido que parar 2 jugadores que estaban con un virus y si arriesgas un poco, a veces tienes que arriesgar durante la temporada, aunque tengas un virus, tienes que arriesgar, la probabilidad de lesión muscular se aumenta exponencialmente, muchísimo. Y hay veces que ese virus que te entra, que no tiene nada que ver con la lesión muscular, te entra de manera externa y hay veces que tienes que forzar y entrenar, porque es que lo necesita ese jugador y no puedes dejarlo toda la semana sin entrenar. Entonces, una vez que tiene un poco de fiebre, hoy, esta semana, como no hay competición, pues han llegado 2 jugadores, uno con una gastroenteritis y otro con fiebre por un virus, será más respiratorio y tal, y automáticamente a sus casas y los paramos, porque esta semana te puedes permitir ese lujo. Pero probablemente la que viene, y si encima el otro de su puesto no está y tienes que estar forzando y tal, pues asume ciertos riesgos. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que al final hay muchas variables y a veces muchas se nos escapan en el análisis y que no siempre se puede controlar todo, pero que aseguro también que nosotros intentamos, que no lo dejamos de ir, sino que intentamos controlar todo lo que podemos. Bueno, ahora sí que hablamos en este caso de ti. Acabas contrato el 30 de junio, si no estamos equivocados. No sé si existen contactos para iniciar el planteamiento de la renovación y si te gustaría. Bueno, alguna vez hemos hablado de manera informal a lo largo de estos últimos meses y demás, pero nada concreto. Entonces, de momento no podemos decir que haya ninguna posibilidad clara.
y gustarme, pues bueno, para mí es una oportunidad enorme el poder seguir aquí, el seguir vinculado a la segunda división, a un club en el que estoy trabajando a gusto, donde la verdad que me siento bien rodeado y bien valorado desde dentro, en una ciudad como Albacete que yo pues, guardo grandes recuerdos de su etapa en primera, aunque no hayan sido tantos los años que ha estado en primera, pero ha coincidido en una etapa mía en la que seguía mucho fútbol y tengo recuerdos de un Albacete en primera, que es mi próximo objetivo. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con poder hacer algo grande aquí y demás? Yo creo que si se plantean las condiciones adecuadas y si se da las condiciones adecuadas y el club lo entiende que yo sea la persona idónea para seguir este proyecto, yo creo que no sería muy difícil. Creo haber entendido que tu objetivo no profesional es entrenar en primera división con el Alba, entonces. Ya ese es el próximo, claro, una vez que hemos conseguido estar aquí, que ese fue el objetivo durante muchos años, espero que no tarden tantos años el poder dar ese pasito más, claro. Sobre el proyecto del Alba, vemos que 11 futbolistas acaban contrato en junio, tú también en este caso. No sé si Alberto González ahora mismo tiene poder de decisión de alguna manera en plantear a Toché y a la dirección deportiva, bueno, pues yo quiero que renueve este o aquel. De decisión no, porque esa decisión no me compete al director deportivo, pero de opinar y de valorar en conjunto y de dar argumentos, pues sí, y evidentemente pues mis argumentos pues normalmente tienen peso, pues porque evidentemente si trabajas de la mano pues tienes que tenerlo en cuenta, lo que yo siento desde dentro, pero que yo no soy de imponer tiene que estar por cojones, no soy así ni mucho menos, yo soy ya te digo, de tratar de argumentar y muchas veces los argumentos, si los argumentos tienen la suficiente solidez como para convencer. Tampoco hay cabezonerías en la otra parte, digamos, en la dirección deportiva como para decir, no, por cojones, no ha sucedido así. Entonces, bueno, nos convenceremos uno a otro con los argumentos que cada uno pueda dar, sabiendo que hay veces que el interés del club pues se antepone un poquito y otra vez el interés puramente de campo, deportivo, de la inmediatez que tenemos en el campo, pues tiene más peso, ¿no? Y el club es un poco el más vista al proyecto y el más vista a la parte económica o a otros aspectos que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero tanto yo sé aceptar la parte del club a nivel de otros intereses que entran en juego, como el club tiene en cuenta pues, los intereses de que el equipo tiene que funcionar cada día, ¿no? ¿A qué futbolista le plantearías, digo plantear, no renovar, plantear esa renovación de los que acaban contrato? Pues la verdad que no se ha planteado todavía este tipo de... Es que no se ha planteado todavía. Pero te gustaría, ¿qué futbolistas te gustaría? Más allá de que sea viable o no, ¿qué futbolistas te gustaría? Sí, te digo la verdad, ahora mismo no me he parado ni a ver. Algunos puedo saber que acabe contrato, pero no sé exactamente todos los que acaban. Evidentemente, bueno, lo veis prácticamente en las alineaciones, los jugadores que más o menos son habituales, que lo están haciendo bien, que nos han dado grandes momentos, pues evidentemente me gustaría que estén. Yo creo que tenemos grandes jugadores y por otro lado, pues tenemos con contratos a jugadores jóvenes que están mostrando un gran potencial y que me gustaría seguir trabajando con ellos y desarrollando ese potencial a ver hasta dónde somos capaces de llegar con ellos. O la posibilidad de que las sesiones se convirtieran en jugadores, viendo que han funcionado bien, y se convirtieran en jugadores del club y poder contar con ellos y seguir creciendo con ellos, pues yo soy partidario de la continuidad en todo lo que pueda, de todos aquellos que han mostrado que tienen capacidades, ¿no? Y son muchos, ¿no? Ahora cambiando de tercio, no sé si quieres aprovechar este espacio, aunque ya hablaste de este capítulo, no sé si polémico, pero bueno, que fue netamente falso o con Jon García, porque bueno, durante algunos días copó algunos medios, no todos, pero sí que incendió las redes sociales. No sé si de alguna manera hablaste ya, pero bueno, también la afición quiere saber un poquito más de tu opinión y de lo que puedes expresar sobre ello. Bueno, yo ya comentaba que Jon García en concreto da la casualidad que podría haber sido imagino que como fue Jon, o como surgiera aquello, que no sé tampoco de dónde nace, ni cómo, ni por qué, ni con qué argumento o tal. La verdad que es una suerte que fuese Jon del que se habló como que yo tenía algo contra Jon. Fue una suerte porque precisamente con Jon es de aquellos jugadores con los que uno pues
tiene un poco más de feeling personal, hablan más, comparte opiniones del día a día, porque coincide ya que en su llegada al club coincidimos en las oficinas y ya es con el primero tal vez que yo entablé un poco más de contacto personal, porque cuando llega a un club, bueno, ¿cómo te va? Tal, algún compañero, algún jugador que yo he tenido que ha sido compañero de él, algún tal, y ya entabla un poco más de conversación personal desde el día 1 en que pisó las oficinas, o ya le gasté una broma, me acuerdo, por cómo venía, por el look que traía, tal, y ya me empecé a meter con él. Y bueno, y eso hace que genere cierto feeling personal, independientemente que a nivel profesional todos son iguales y con todo intento tener el mismo trato. Pero que es una suerte que diera esta casualidad, pero podía haber sido con otro que a lo mejor, por casualidad, por circunstancias de lo que sea, pues tiene un poco menos trato y sí que pueda parecer o que el jugador pueda llegar a influirle en eso de decir, pues mira, con este habla menos conmigo y es que me tiene manía o me tiene tal, y la gente también lo dice, cuando no es nada real. La suerte, ya digo, que fue con John y que con John, pues bueno, imagino que él lo podrá decir con total naturalidad porque es que es un tío que razona muy bien, que es un tío que argumenta las cosas, que entiende perfectamente cuando le corresponde jugar, cuando no, cuando le corresponde, que asume perfectamente lo que le va tocando y trabaja desde ahí, en fin, creo que hemos tenido esa suerte, pero que podría haber sido con otro que a lo mejor tenga menos capacidad comprensiva y que genere un problema de donde no lo hay. El fútbol y la vida son caminos a recorrer. El fútbol muchas veces es lo más importante de lo menos importante. No sé si ese recorrido te gustaría seguir haciéndolo con el Albacete. El fútbol para mí ha sido muy, muy importante. Evidentemente lo he dejado todo por el fútbol y he asumido muchos riesgos personales que no todo el mundo los asume y por eso a lo mejor no llega más gente. Yo me he ido de mi provincia, teniendo 2 niñas muy pequeñas, a una aventura futbolística fuera, a 2 horas de camino dejando a mis niñas atrás, con mi familia, tal. El fútbol supone mucho sacrificio, entonces si lo haces esos sacrificios es porque el fútbol te aporta algo a cambio. Te aporta, ya digo, y en esos momentos no era a nivel económico, no podemos decirlo porque tampoco era, porque era incluso un sacrificio económico. Entonces, cuando estás en esto, en el fútbol, es porque te apasiona, de alguna manera te apasiona. O estamos un poco locos, también puede ser que estemos un poco locos, o porque sientes una pasión y sientes que te aporta algo que tú necesitas y vas persiguiéndolo a donde tengas que ir. Entonces, bueno, yo creo que el fútbol siempre tiene algo más que un deporte, que un trabajo. Entonces, o el poder, yo lo que le digo a mis amigos, a mi familia tal, el poder haber hecho de mi hobby mi trabajo, eso es algo muy, muy especial. Es que yo no vengo a trabajar, yo vengo a hacer lo que he hecho en otras etapas de mi vida costándome el dinero. Porque yo he entrenado a niños poniendo dinero, o me he comprado medios porque me gustaba y me he comprado cámaras de vídeo, me he comprado proyectores, me he comprado tal, cuando no los ponía el club, los tenía que poner yo porque quería hacer cosas que los medios del club no me lo permitían, pero yo quería ir más allá. Entonces, para ir más allá tenía que invertir. Entonces, hemos tenido que hacer sacrificios, invertir, porque hemos visto pasión en esto. Entonces, cuando lo hacemos ahora, tenemos la posibilidad de hacerlo como nuestro trabajo y con los medios que lo podemos hacer, pues yo estoy, como pez en el agua, ¿no? Estoy disfrutando muchísimo y trataré de alargarlo todo lo que pueda. Ahora bien, lo que no estoy dispuesto es a estar por estar. Y estoy seguro de que el día que no sienta esa pasión, no sienta ese deseo de crecer y de seguir avanzando y tal, si ahora no me propusiera el objetivo de alcanzar la primera división, creo que se iría desvaneciendo esa pasión y entonces el día que yo vea que solo estoy en fútbol por dinero, creo que dejará de merecer la pena porque son tantos los sacrificios que hace a nivel familiar, a nivel personal, que creo que el dinero no es suficiente para estar en el fútbol, ¿no? Y la última que te proponemos es un deseo para 2025. Bueno, el deseo, pues, de estar por encima de las expectativas, como siempre decimos, a nivel puramente deportivo, evidentemente. El deseo primero y, digamos, casi que no daría para pensar en otro, es la salud. Eso lo tenemos clarísimo y un poco casi lo obviamos. Es tan evidente que lo obviamos, ¿no?
porque sin salud no hay absolutamente nada, tanto nuestra como de la gente que queremos tanto, ¿no? Y a partir de ahí, pues el deseo de crecimiento, de seguir desarrollándonos, de seguir dando pasitos, de seguir ilusionados con lo que hacemos y de tratar de dar esas alegrías a nuestra gente, que es de las cosas que más nos satisface. El otro día estuve en una conferencia también en fútbol, en Málaga y tal, y yo hablaba sobre todo de dos cosas que me apasionan del fútbol: la posibilidad de ir creciendo, haciendo aquello que tanto nos gusta, creciendo con el juego, eso que desde niños lo hemos hecho porque nos ha encantado, poder seguir haciéndolo muchos años, seguir disfrutando de ello, y la posibilidad de que te da el fútbol, de hacer feliz a tanta gente, por un lado, a nivel de aficionado, de mejorarle su día a día, de hacerle más feliz sus vidas. Eso, o el sentimiento ese de orgullo de una ciudad porque consigue algo importante, algo grande, el tener en tus manos esa posibilidad de darle esas alegrías a tanta gente, pues la verdad que eso es un motivo de satisfacción brutal. Y luego el ayudar a crecer a personas, el que jugadores que tú has tenido, que le hayas podido aportar algo que les ayude a dar ese salto a una categoría más, y que los veas, o que luego te guarden ese buen recuerdo por decir, hostia, tú me aportaste esto, me enseñaste, me diste esta idea, o me aportaste a nivel personal por aquí, o a nivel profesional por allí. Pues el poder ayudar a crecer a las personas, o el poder dar esas alegrías y el sentimiento de orgullo y de satisfacción a otra tanta gente, pues eso es lo más bonito. Entonces, ojalá que este 2025 podamos seguir haciéndolo. Bueno, pues Alberto, muchas gracias por atender a 5máseldescuento.es. Te deseamos una feliz Navidad, lo que queda, y también, bueno, pues que tus éxitos sean los éxitos, que vengan esos éxitos ligados al Albacete Balompié. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros, y esperemos que de la mano pues podamos seguir creciendo.